compartir un mensaje maravilloso para ti, que se encuentra en Proverbios 3:1. Dice: Hijos míos, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mi mandamiento. Con estas maravillosas palabras quiero darte una sincera bienvenida. Dios te bendiga. Muy buenas noches, estimados hermanos. Es un privilegio para este servidor acompañarles en este culto de noche, en el cual nos sentimos contentos y agradecidos con nuestro Dios por la oportunidad que nos da de juntos, a través de este medio, poder reunirnos para adorar su nombre. Quisiera invitarles con mucha reverencia a inclinar nuestros rostros y tener una palabra de oración. Oh Padre bendito que estás en el cielo, muchas gracias te damos, oh Señor, porque durante esta semana nos has dado tu bendición. Hoy ha sido un día de pruebas y de dificultad para muchos, de bendiciones en línea general. Y al iniciar nuestro culto en esta noche, queremos invitarte a habitar nuestros corazones, oh Señor. Queremos suplicarte que aceptes nuestra entrega a ti en estos momentos como una ofrenda especial y que nos permitas para tu honra y para tu gloria poder sentir que en esta noche tú hablas a nuestros corazones. Y una vez que sintamos ese mensaje y lo escuchemos, lo podamos hacer práctico en nuestras vidas y pueda ser una realidad para nosotros, el estar más cerca de ti y prepararnos para el reino de los cielos. Dirige a tu siervo que en esta noche va a tener este tema y permítenos, como ya lo mencionamos, estar conectados contigo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Muy feliz sábado, mis hermanos de Venezuela. Es un gusto conocerles a través de este medio que es virtual y poder estar con ustedes una semana para compartir la palabra de Dios en esta serie de temas que hemos titulado Conociendo a Jesús, mi Salvador. Yo considero a Jesús como mi Salvador y es para mí un gusto, o será más bien un gusto, poderte presentar ese maravilloso Jesús en el cual yo confío. Así que bienvenidos amigos y hermanos en esta transmisión para conocer más a Jesús. Nuevamente soy el pastor Rogelio Facio desde Ciudad Juárez, Chihuahua. Muy bien, y para iniciar esta semana tan extraordinaria conociendo a nuestro Señor Jesucristo, quiero invitarte primero a que inclinemos el rostro y hagamos una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor, hoy elevamos esta oración porque primeramente queremos pedir que perdones nuestras deudas, que nos cubras con tu manto de justicia y que esta semana, Señor, cada persona
que está viendo esta transmisión, estos temas, pueda tu Espíritu Santo hacer una obra en su corazón y en su mente para que puedan recibir el amor de Cristo Jesús, Señor, para que puedan conocer más a nuestro Señor Jesucristo, amarlo más y prepararse para su pronto regreso. Unge también a este servidor con tu Espíritu Santo, para que salgan de su boca palabras de vida para cada uno de los oyentes. Lo pedimos y lo rogamos en el dulce nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén, Padre. Muy bien, mis amigos y hermanos. Qué linda noche, qué linda tarde. Podemos estar todos, ya sea en nuestros hogares, en la iglesia, algunos cuantos, pero sobre todo unidos en Cristo Jesús para aprender más de Él y su palabra. Así que esta tarde quiero invitarte, vamos a entrar de lleno al mensaje. Quiero invitarte a abrir la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, capítulo 1. San Juan, capítulo 1, versículo 1. Dice la palabra de Dios: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Sabes, mi hermano, mis amigos? Este versículo es uno de los versículos más complicados de explicar, de entender, sobre todo cuando no tenemos un contexto bíblico, cuando no hemos leído el Antiguo Testamento. Sin embargo, no hay otro versículo para iniciar a conocer mejor a Jesús que este versículo. ¿Sabes por qué? Porque si nosotros nos vamos al principio de lo que es la Biblia, algunas veces he preguntado, hermanos, si queremos saber el inicio de las cosas, ¿a dónde nos vamos? Y lo primero que me dicen las personas son, vámonos a Génesis. Ahí vamos a encontrar la creación, un Dios creador, un Dios poderoso que de su palabra salen palabras de creación. Porque dijo, y aquí hágase la luz, y se hizo la luz. Háganse los animales, se hacen los animales, la lumbrera, el sol y las estrellas. Un Dios poderoso y creador. Más adelante podemos ir viendo un Dios que tiene juicios, un Dios que dice, mira, esto es lo bueno, esto es lo malo, si haces lo bueno, heredarás el reino de los cielos, heredarás la tierra que promete a tus padres, si haces lo malo, mira, te va a tocar otro final diferente. Sin embargo, Jesús es hasta el Nuevo Testamento donde le damos cabida y decimos, aquí está Jesús, ese niño que nació de una virgen, ese niño que se convirtió en nuestro Salvador, que murió en la cruz. Y déjame te digo una cosa, Jesús no comienza en el Nuevo Testamento. El mismo Jesús le dijo un día a sus discípulos, ustedes escudriñan las Escrituras, porque vosotros creéis que en ellas encontrad la vida eterna. Sin embargo, estas son las que testifican de mí. O sea, ¿qué significa? Jesús estaba diciendo que el Torá, los primeros libros del Antiguo Testamento que tenían los judíos, del cual habían aprendido de Dios, no estaban hablando de un Dios que no los quería, que no los entendía, que estaba muy lejano, que estaba allá en la creación nada más, sino que estaban testificando del Jesús vivo que estaba en presencia de ellos. Para esto, quiero llevarte a que comprendas y a que abras tu mente para poder comprender la palabra de Dios en este versículo. Dice, en el principio era el Verbo. Vamos a tomar como el Verbo como una persona independiente. ¿Por qué como persona independiente? Porque si tú ves a tu escritura, a la palabra de Dios, ahí donde dice verbo está escrito con mayúsculas, lo cual significa que se refiere a un pronombre, a una persona. No está con minúscula como para decir que se está refiriendo a algo
de una oración, a un texto o algo, sino se está refiriendo a una persona. Entonces dice, la persona, el verbo, era en el principio. Y no es en el principio de la creación de este mundo, sino en el principio de todas las cosas. Cuando no había nada, estaba solamente el verbo. Ahora dice, el verbo era con Dios, o sea, estaba con Dios a su lado. En la eternidad, allá en el principio, donde solo existía Dios, estaba el verbo y estaba Dios, dice. Y el verbo era Dios. O sea, aparte de estar con Dios, era Dios. Y para nosotros es un misterio como la Trinidad vive y coexiste siendo un Dios en tres personas. Si nosotros nos damos cuenta en la creación, también maneja la tercera persona. Dice, el Espíritu de Dios estaba sobre la faz de las aguas y se movía entre ellas. Así que ahí vemos Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ahora, pero en el principio no se le llamaba Dios Hijo, no había nacido, no se le había dado ese título como primogénito del ungido de Dios, que más adelante vamos a ver ese título. Entonces era el verbo. Y casualmente para nosotros en español, verbo significa acción. Vamos a ver cuál es la acción de este verbo, a qué se dedica, qué hace este verbo. Dice, bueno, en el principio era el verbo. Así que ese verbo estaba con Dios, era una persona independiente, pero al mismo tiempo coexistente, porque dice que los dos eran Dios. Dios y el verbo eran Dios. Este era en el principio con Dios, dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Así que la labor principal del verbo era hacer las cosas. La creación, crear el cielo, las estrellas, los ángeles, otros mundos, incluso nuestro mundo y también al hombre y la mujer. Ese Adán, esa Eva, que fueron creados por Dios. Fíjate que desde el Génesis dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Y está hablando en plural. Está hablando precisamente el Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo. Pero el que toma la parte activa en la creación es precisamente el Verbo. Pero vamos a ver quién es el verbo entonces. Hay otras cualidades que tiene este verbo. Dice, el verbo, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Nos manifiesta que el verbo tiene vida en sí mismo. O sea que él es capaz de dar vida. Recuerda que cuando Dios hizo al hombre, cuando creó en ese momento el verbo al hombre, le dio que un hálito de vida, sopló en su nariz aliento de vida y entonces le entregó vida a ese cuerpo inerte hecho del barro y le llamó Adán, ¿verdad? Así que mi amigo, vemos que el verbo estaba en el principio, ha estado en la creación, creó al ser humano, le dio hálito de vida. ¿Y qué otra cosa nos sigue diciendo la palabra de Dios? Dice versículo 5, la luz en las tinieblas resplandece, las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y entonces nos empieza a hablar de un conflicto cósmico, de un problema que hubo. Tú y yo, si somos ya adventistas, podemos saber que está referenciándose al conflicto de los siglos, cuando las tinieblas se crearon por primera vez en el corazón de un ser creado que es Lucifer. Y dice que no prevalecieron. El enemigo nunca va a ganarle a Dios. Dios es todopoderoso y Él es vencedor. Y empieza a decir más cosas. Vamos a descubrir qué más ha estado pasando. Cuando Juan hablaba estas palabras a los fariseos,
ellos confundieron un poco de quién estaba hablando. Y para que no hubiera esa confusión, Juan especificó, dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Y está referenciando a Juan el Bautista. Dice, este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y entonces Juan, el discípulo amado, empieza a hablarle a los fariseos y decirle, mire, Juan el Bautista ciertamente fue un gran hombre de Dios, hizo grandes obras. ¿Creyeron ustedes que era Juan el Bautista cuando les hablaba de estas cosas? Pero no es Juan el Bautista. Estoy hablando de otra persona. Juan el Bautista solamente dio ese preámbulo para que ustedes pudieran entender y pudieran conocer al verdadero Salvador, al verdadero Verbo. Juan mismo, él dijo, mira, he aquí el Cordero de Dios, que ni yo mismo soy apto para qué, para desatar la sandalia de su calzado. Así que, mi hermano, Juan sabía que él no era el Verbo, que el Verbo era alguien más, que el Cordero de Dios era alguien más. Y cuando vio a un hombre pasar por ahí, lo identificó. Sin embargo, en este contexto todavía los fariseos estaban renuentes, no querían aceptar, porque realmente habían cometido una atrocidad. Habían crucificado a un hombre que cumplía con esas cualidades. Y ves lo que sigue diciendo Juan. Dice, venía a este mundo. Esa luz verdadera, ese verbo venía a este mundo. Sin embargo, dice, en el mundo estaba. ¿Cuándo estuvo primeramente ese verbo aquí en la tierra? Dice, el mundo fue hecho por él en la creación. Ahora sí, el verbo había venido aquí a este mundo a crear un mundo extraordinariamente bello para el ser humano. Incluso crear al ser humano. Qué lindo, mi hermano, que este verbo se ha tomado la molestia de venir a este mundo. Pero fíjate cómo dice la palabra que sucedió este evento. Dice, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Déjame te digo una cosa. Aquí Juan empieza a decir, ¿sabes que el mundo no conoce a Dios? ¿Por qué no conoce a Dios? Si tú te pones a pensar, hoy en día hay tantas iglesias, hay tantos credos, que hay confusión. Las personas no conocen a Dios. Hay quienes no quieren que conozcan a Dios. Hay credos que simplemente dicen, aquí se dice lo que yo digo y se acabó. La manera en que yo interprete la palabra de Dios, la manera en que yo lo diga, la manera en que la iglesia lo estipule. ¿Sabes que no hay más autoridad que Jesús, que la palabra de Dios? Sin embargo, hombres se han querido adjudicar esa autoridad. Y nosotros los hombres no tenemos ninguna autoridad para cambiar la palabra de Dios, ni tampoco para contradecir al Dios viviente. Así que mi hermano, es por eso que es importante conocer a Dios, conocer al Verbo. Y vamos a ver cómo le estipula Juan que es el Verbo. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Qué lindo, mi hermano. Qué lindo que el Verbo le ha dado la oportunidad a la humanidad de ser llamada hijo de Dios, de convertirnos en hijos de Dios. No por sangre, no por carne, no por voluntad propia, sino por adopción.
Es que Dios nos ama tanto que ha venido a este mundo para salvarnos y para llevarnos de vuelta al reino de los cielos. Fíjate que sigue diciendo Juan, dice, y aquel verbo fue hecho carne. Si tú te pones a pensar muy bien, ¿quién se hizo carne? ¿Quién siendo Dios se hizo hombre? Correcto, mi hermano. Acabas de dar en el clavo. Si analizamos lo que hasta ahorita hemos leído de la palabra de Dios, nos está dando ejemplo de lo que ha hecho, de lo que ha pasado en la vida de un hombre. Y ese es Jesús. ¿Sabes, mi hermano? Si tú cambias todas las veces que dice verbo por Jesús, te das cuenta que está hablando de su vida. Imagínate poder leer la escritura ahora con una luz entera, brillante, diciendo, en el principio era Jesús. Y Jesús estaba con Dios. Y Jesús era Dios. En el principio era con Dios. Todas las cosas fueron hechas por Él y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. Mira, qué interesante. Jesús es el creador entonces. Dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Jesús es el que compartió la vida. Ahora sigue diciendo, en el mundo estaba, porque Él hizo el mundo, pero en el mundo, ahora venía, ¿verdad? A este mundo. Y se hizo, ¿qué? Carne. Jesús se hizo hombre, se hizo un ser humano a través de implantar ese ser humano en el vientre de María, de una virgen. Ahí nació Jesús como hombre para poder vivir en este mundo. Pero no solo eso, dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Te das cuenta? Todo aquel que en Él cree. Y la palabra de Dios en Juan capítulo 1 dice, mas todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Juan estaba hablándole a los judíos acerca de Jesús. Aquel Jesús que ellos habían crucificado. No lo habían aceptado. Porque Jesús rompía todos los paradigmas, rompía todos los escenarios en los cuales ellos vivían tan cómodos, tan sutiles. Y mañana vamos a hablar de algo especial en relación a esto. Pero quiero decirte con estas palabras, mi hermano, si abrimos nuestros ojos y leemos la palabra de Dios con el Espíritu Santo, te darás cuenta que desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Jesús está presente. Recuerda bien las palabras que Jesús le dijo a sus discípulos. Mas vosotros creéis mas vosotros escudriñad las Escrituras, porque creéis que en ellas encontráis la vida eterna. Mas ellas son las que dan testimonio de mí. Una de las cosas que de pronto es difícil comprender o asimilar más bien es que Jesús ha estado en la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, de principio a fin. Y decimos, bueno, ¿y dónde estuvo Jesús en la creación? Hoy lo vemos a través de Juan creando. Bueno, y en el Éxodo, y en Levíticos, y en Deuteronomios, ¿dónde estuvo Jesús? Jesús ha sido aquel que ha estado manifestado a través del nombre como Jehová. Porque dice
Jesús, cuando se le presentaron sus discípulos y le decían, Jesús, muéstranos al Padre. Responde él y dice, oye, aquí he estado con vosotros y me dices que les muestre el Padre. ¿Tanto tiempo ya he estado con vosotros? Porque recordemos que Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo son un solo Dios. Son un Dios en tres personas. Y dice, yo soy Jehová. Yo he estado ahí. ¿Cómo entendemos esa maravilla? No lo sé, mi hermano. Es un misterio que Dios revelará allá en el reino de los cielos. Sin embargo, sí sé que Jesús ha estado presente en todo momento. Él mismo dice, nadie ha visto al Padre. Entonces, ¿a quién vio Moisés en esa zarza ardiendo? ¿A quién vio Moisés cuando le dijo, quiero verte, muéstrame tu gloria? Y ese Jehová le responde, ¿sabes qué? No puedes porque si no morirías. Sin embargo, vas a ver que mi espalda puso su mano para que no lo viera y no muriera ahí en ese monte. Ese Jehová ha sido ese Dios maravilloso, creador, que ha estado a lo largo de la vida del ser humano tratando de redimirlo. Y yo entiendo lo siguiente. Yo entiendo a Jesús como un Dios maravilloso, responsable de su creación. Teniendo en cuenta, yo creé al hombre y ha entrado el pecado a su vida, se ha separado de mí. Yo quiero recuperarlo. No voy a mandar a nadie más. Dice por ahí la escritora Elena G. de White para nuestras visitas. Dice que los ángeles mismos, cuando se supo que Jesús vendría a este mundo a morir por ti y por mí, los ángeles decían, no, yo quiero ir, mándame a mí. No, ¿cómo es posible que tú vayas a morir por la creación? Yo me quedo pensando, las amas de casa saben hacer unas tortillas maravillosas, algunas saben hacer tortillas a mano, de harina, de maíz, pero ninguna en su sano juicio, cuando se le quema una tortilla, cuando se echa a perder una tortilla, da su vida por ella. Antes más, dice, bueno, pues se quemó, ¿me la como o la tiro así? No me gustó, si está muy quemada, ni modo, y la tira. Jesús pudo haber hecho lo mismo con su creación. Pudo haber dicho, no me gustó, el pecado entró, vamos a eliminar todo y empezar de nuevo. Ahora sí, ya sé que no debe entrar el pecado, voy a destrozar todo lo que tenga que ver con el pecado. Sin embargo, mi hermano, no fue así. Si Dios hubiera hecho eso, ni tú ni yo podríamos un día tener el acceso a estar en el reino de los cielos. Es por eso que Dios permitió que todo siguiera su curso. Sin embargo, desde el principio hasta el fin, Dios ha estado cuidando. La Biblia, esta etapa, cuando vemos el Génesis al principio, nos muestra un Dios que nos ama, que nos ha creado. Y al final de la Biblia, en Apocalipsis, nos habla de un Dios que ha recuperado, transformado, redimido al ser humano que se había perdido. Y todo lo que hay en medio es como Jesús ha hecho para que tú y yo podamos estar en el reino de los cielos, guiando a la humanidad. Así que mi hermano, hoy te presento a este Jesús, al Jesús que fue expuesto por Juan, creador de todas las cosas, coeterno con el Padre y con el Espíritu Santo, y que ha venido aquí por ti y por mí para entregar su vida y darte salvación. Mi hermano, quiero que sigas conociendo a Jesús. Por eso te invito que mañana nos acompañes también en estos temas, conociendo a Jesús, mi Salvador. Que Dios te bendiga. Y si tú hoy aceptas a Jesús como tu Salvador,
Si hoy tú quieres amar a Jesús, ese Jesús que creó al hombre, ese Jesús que redimió al hombre, ese Jesús que murió por ti y por mí, quiero pedirte que te pongas en pie. Ponte en pie y dile, Señor, quizás hoy yo no te conocía suficiente, pero hoy al conocer cómo un Dios tan grande, tan poderoso, tan maravilloso, se humilló, se hizo hombre para que hoy tú y yo podamos ser salvos, puedes decirle, Señor, gracias. Ponte en pie y vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Alabado y glorificado sea, Señor. Esta noche hemos comprendido un poquito más acerca de Cristo Jesús, Señor. Desde la eternidad, Señor, hasta su plan futuro. Sin embargo, queremos pedirte que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que nos dé ese conocimiento, el que nos permita comprender las maravillas del cielo, Señor. Y Padre eterno, que nuestros amigos, nuestras visitas, Señor, puedan sentirse seguros porque Cristo Jesús los cuida desde que han nacido hasta que un día venga por segunda vez en gloria y majestad para llevarlos al reino de los cielos. Eterno Dios, lo pedimos todo en el dulce nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén.